Buenos días, somos el equipo número 1 conformado por Anilei Morín, Norgelis González, Carlos Luyando y mi persona Joel Zambrano. Y nosotros hablaremos de este maravilloso país, Inglaterra. Inglaterra es una de las 4 naciones constituyentes del Reino Unido. Su territorio está formado geográficamente por la parte sur y central de Gran Bretaña. Limita al norte con Escocia, al oeste con Gales, sus 2 fronteras terrestres, al noroeste con el mar de Irlanda, del suroeste con el mar Celta, al este con el mar del norte y al sur con el canal de la Mancha. Su capital es Londres. Tiene una población de 7.556.900. Su moneda local es libra esterlina. Su país es Reino Unido y su reina actual es la reina Isabel II, nación constituyente. El Reino de Inglaterra, que desde 1284 también incluía a Gales, fue un estado independiente hasta 1707, fecha en la que se firmó el Acta de Unión con Escocia para crear el Reino de Gran Bretaña. En 1801, el Reino de Irlanda se unió al Reino de Gran Bretaña, creando así el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda hasta 1922, con la independencia y partición de Irlanda, que desde entonces es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Hablaremos de su prehistoria. Al noroeste del continente europeo se encuentra un conjunto de islas conocidas antiguamente como las Bretañas, siendo Gran Bretaña la más importante por su tamaño y la que da nombre al archipiélago. La isla era relativamente insignificante en la historia de la civilización occidental. Se conserva pocos indicios del idioma o civilización de los primeros habitantes. Tan solo monumentos megalíticos tales como Stonehenge, que datan de la Edad del Bronce hacia 2300 a.C. Los celtas llegaron a las islas británicas hacia el siglo V a.C., procedentes del continente europeo. Los primeros exploradores extranjeros que alcanzaron el archipiélago fueron gringos procedentes de Massilia, que hoy se conoce como hoy Marsella, hacia 330 a.C. Ante la llegada de los romanos, la totalidad de los pueblos de las islas británicas eran de lengua celta. Más adelante, en la Alta Edad Media, los siglos V y siglo XI de la historia de Gran Bretaña se ha denominado como la Edad Oscura, porque es ciertamente muy poco lo que se sabe de ese periodo histórico. Esta época es, sin embargo, verdaderamente crucial en la formación de las naciones británicas. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se sucede en pocos años 2 hechos radicales: el abandono romano de la isla y la invasión por parte de anglos, jutos y sajones. Este periodo concluye con una supremacía absoluta de lo anglosajón, un retroceso imparable de los celtas, que recluido en Gales y Escocia, mantuvo la herencia latina. La escasez de fuentes históricas ha servido de acicate para dejar volar la imaginación para estos siglos, escenario temporal del siglo artúrico. Según las crónicas anglosajonas, la fuente histórica más importante del periodo, los proto-ingleses, se establecieron en el suroeste de Gran Bretaña, bajo el comando de Cerdic de Wessex, quien fundaría el reino de Wessex, o de los sajones occidentales en el año 519. Terminada la invasión anglosajona de Gran Bretaña, Wessex expandió su influencia a la par que se enfrentaba a los otros 6 reinos de la jerarquía anglosajona, finalmente alzándose como el más poderoso durante el reino de Alfredo el Grande. Este derrotó a Mercia y se coronó como el rey de anglosajones en el 886. En conclusión, Inglaterra es el territorio más extenso y poblado del Reino Unido, habitada por pueblos celtas desde el siglo V a.C. Fue colonizada por los romanos entre el 43 después de Cristo y principios del siglo V. A partir de entonces
fue invadida por una serie de pueblos germánicos, anglos, sajones y jutos, que expulsaron a los celtas parcialmente romanizados hacia Gales, Escocia, Cornualles y la Bretaña francesa. En el siglo X, tras resistir una serie de ataques vikingos, Inglaterra se unificó políticamente. Tras la ascensión de Jacobo VI de Escocia al trono de Inglaterra en 1603 y la unión con Escocia en 1707, resulta menos apropiado diferenciar la historia de Inglaterra de las del resto del Reino Unido. Muchas gracias. Mi nombre es Norgeli González y yo le voy a hablar sobre la cultura de Inglaterra. La cultura inglesa se caracteriza por las normas culturales de la idiosincrasia de Inglaterra y del pueblo inglés. Debido a la posición influyente de Inglaterra en el Reino Unido, a veces puede ser difícil diferenciar la cultura inglesa de la cultura del Reino Unido en su conjunto. Sin embargo, desde los tiempos anglosajones, Inglaterra, a diferencia de la cultura galesa o escocesa, ha tenido su propia cultura distintiva. Símbolos. Los ingleses usan como bandera nacional la Cruz Roja de St. George, colocada sobre un fondo blanco. En 1198, el rey Ricardo Corazón del León introdujo el escudo de armas de Inglaterra representado por 3 leones esterilizados. El roble inglés y la rosa de Tudor también son símbolos ingleses. Inglaterra no tiene un himno nacional oficial, sin embargo, el uso de la melodía God Save the Queen es de uso común. Existen otras canciones que se utilizan a veces, tales como Land of Glory, Jerusalén, Rule, Britannia y I Vow to Thee, My Country. La fiesta nacional de Inglaterra es el Día de St. George, santo patrono inglés, que se celebra cada 23 de abril. Arquitectura y jardines. La arquitectura inglesa se inicia con la arquitectura de los pueblos anglos y sajones, que emigraron a las Islas Británicas entre los siglos V y VI después de Cristo. Aproximadamente 50 iglesias inglesas han sobrevivido de esta época y son de origen anglosajón. Aunque en algunos casos la parte anglosajona es pequeña y está muy alterada, todas excepto una iglesia de madera se construyeron en piedra o ladrillo, y en algunos casos muestran la evidencia de la reutilización de obras romanas. La jardinería de paisaje desarrollada por Capability Brown estableció una tendencia internacional para el jardín inglés. La jardinería y la vista de jardines se consideran como actividades típicamente inglesas. Arte. El arte inglés estuvo dominado por artistas extranjeros durante gran parte del Renacimiento, pero en el siglo XVIII surgió una tradición local muy admirada. En la pintura inglesa predominaba el paisajismo, como se puede ver en la obra de J.M.W. Turner y John Constable. También es importante el retratismo en artistas como Thomas Gainsborough y Joshua Reynolds. Idioma. El idioma inglés proviene de las lenguas germánicas occidentales. La lengua inglesa moderna se desarrolló del inglés medio. El inglés medio estuvo influenciado por el idioma normando, el francés antiguo y el latín. En el periodo del inglés medio, el latín era el idioma propio de la administración y la nobleza hablaba francés normando. El inglés medio se derivó del inglés antiguo, del periodo anglosajón, en el norte y en el este de Inglaterra. La lengua de los colonos daneses influyó en el idioma, un hecho aún evidente en los dialectos del norte de Inglaterra durante la historia. El inglés moderno ha extraído extensivamente vocablos del vocabulario de otros idiomas, por ejemplo, francés, latín, griego, holandés y en menor medida de muchos otros. Buenos días, mi nombre es Carlos Luyando, soy de la sección 2D y mi cédula es 30-115-473. En esta exposición les voy a hablar sobre las comidas típicas de Inglaterra y las políticas. Empezamos con las comidas típicas de Inglaterra. La primera que se le viene a la mente cuando uno va para Inglaterra es la fish and chips. Este plato es un básico del verano británico, tanto si te encantan los mariscos como si pones cara de asco cuando tienes pescado delante. Los ingleses lo cocinan de forma que a todo el mundo se les hace agua a la boca. Fríen el pescado fresco rebozado y lo sirven con un montón de papas fritas de corte grueso. Política. El Parlamento. El Parlamento se divide en dos funciones, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores.
La Cámara de los Comunes es la Cámara Baja del Parlamento del Reino Unido. Tiene su sede en el Palacio de Westminster y alberga a sus diputados y senadores de dicho estado. Y la Cámara de los Lores son los miembros de la Cámara de los Lores que están en ella debido a sus cargos eclesiásticos, son conocidos como lores espirituales. El gran no. Gobierno local. En cuanto al gobierno local, Inglaterra se divide en cuatro niveles de entidades subnacionales: regiones, condados, distritos y parroquias. Los distritos en Inglaterra pueden tener también el estatus de burgo city o burgo real. Los condados metropolitanos estaban divididos en distritos metropolitanos llamados boroughs. Cuando se abolieron los consejos de los condados, los distritos metropolitanos absorbieron muchos de sus poderes y funcionan de la misma manera que otras autoridades unitarias. El condado Shire, condado no metropolitano, se divide en distritos no metropolitanos. En ellos el poder se comparte con el consejo del condado, pero de forma diferente a la de los otros condados metropolitanos. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Anilay Morín y yo le voy a hablar un poco sobre la economía de Inglaterra. La economía de Inglaterra ha sido tradicionalmente sólida. Lleva décadas establecida como una de las principales economías basadas en la industria y el comercio, lo cual ha generado que por más años su PIB se encuentre entre los 5 primeros del mundo, debajo de Estados Unidos, Japón, Alemania y China. Relieve. El relieve de Gran Bretaña se divide tradicionalmente en una zona montañosa al norte y al oeste, una zona de la tierra baja al sur y al este, una frontera que funciona de la desembocadura del río Exe en el suroeste a la del Tees en el noroeste. Es una expresión cruda de esta división.